Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Un rato más que vamos a compartir hoy, también, como todos esperabais y preguntabais, con Agustín Aranda, y hoy un tema más que interesante e interesantísimo, fundamental, esencial de nuestra fe católica. Y además uno de los temas, siendo de los más importantes, si no el más importante casi, uno de los temas más marginados y que en los últimos años se ha despreciado, se ha dejado de predicar prácticamente, se ha dejado de dar relevancia, de enseñar, de advertir, cuando el Papa San Pío X en su catecismo le da una importancia vital, dice que es un tema pues fundamentalísimo para poder superar las tentaciones, que tenemos que meditarlo por la mañana, por la noche al acostarnos y cuando tengamos grandes tentaciones. Estamos hablando del tema de los novísimos, de las postrimerías, y para ello Agustín Aranda ha preparado una catequesis muy buena. Agustín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Arturo. Muy buenos días. Sí, hemos preparado una catequesis basada en las conferencias cuaresmales que dio el teólogo moralista Fray Antonio Rollo Marín allá por los años 60, desde la Real Basílica de Atocha, en Madrid, retransmitidas por Radio Nacional de España, cuando España era un estado confesional católico. Fray Antonio Rollo Marín ha sido un gran teólogo moralista, puede ser que el mayor de los españoles, muy prolijo en su producción literaria, gran predicador, como buen dominico, y profundo conocedor, un gran tomista de la obra del dominico ilustre Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII. El Fray Antonio Rollo Marín falleció el 17 de abril del año 2005, 2 días antes de que otro gran teólogo, el cardenal Joseph Ratzinger, por providencia divina, fuese proclamado papa en este pontificado que dura ya casi 16 años. Pareciera que con Rollo Marín termina una época, la época de la Iglesia justo anterior a los años en los que la falsa Iglesia viene desarrollando con profusión toda su labor destructora de la fe, en este pontificado de Benedicto, que ha tenido pues dos mitades, ¿no? Pero sigue siendo para nosotros el único vicario de Cristo. Estas 6 conferencias de Rollo Marín las hemos resumido muchísimo, fueron recogidas en 85 páginas taquigrafiadas, y son las siguientes. La primera conferencia versó sobre la demostración y la existencia del más allá. La segunda, sobre el tránsito al más allá, la muerte. La tercera, sobre el juicio particular. La cuarta, sobre la resurrección de la carne y el juicio universal. Por esas 4, todos vamos a pasar. Sí. Ahora, de nosotros depende ir a la quinta o a la sexta. La quinta, el castigo del réprobo, la existencia del infierno, es un dogma de fe. Y la sexta, la bienaventuranza celestial de los salvados. Y lo más terrible del infierno es que una vez que entras ahí ya no sales, eso es lo peor. No sales, ¿no? Es la vida eterna, son los destinos eternos, las postrimerías. Rollo Marín no, o al menos yo no lo he encontrado, no dio una conferencia específica sobre el purgatorio. Yo recomiendo a alguien que consulte, si quiere ver la catequesis que dimos en noviembre sobre la teología del purgatorio, que quizá en mi opinión haya podido ser la de más alto nivel teológico de todas las que hemos hecho. Quedó bastante bien. Hoy no se va a nombrar el purgatorio, prácticamente nada, pero también es dogma de fe y, bueno, pues también nos dejaron grandes santos sus enseñanzas. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las conferencias. Existencia del más allá. Rollo Marín demuestra que existe el más allá y hace mucho hincapié en que se predique sobre el más allá por 3 razones. Primero, por su trascendencia soberana, de una importancia enorme, infinita. En segundo lugar, porque es muy eficaz, es de una gran eficacia sobrenatural el predicar sobre el más allá, porque orienta a las almas. Si de otra manera, pues quedamos aquí perdidas permanentemente en este mundo, sin mirar hacia nuestro destino,
porque en eso están de acuerdo hasta los ateos. Todo el mundo dice, bueno, nadie niega la muerte, ¿no? Hasta el más ateo dice que solamente una cosa segura, la muerte, ¿no? Y una medida de cómo está el alma de una persona puede ser que cuando se habla del más allá, pues si rápidamente cambia de tema, se pone nerviosa, agarra una pata de conejo o toca madera, o te dice que eres un cenizo, o si cuando sale el tema de forma natural, pues bueno, pues lo acoge y lo habla sin pavor. Y en tercer lugar, hay que hablar del más allá por su palpitante actualidad. Decía Rollo Marín hace 60 años. Estas conferencias las pronunciaría los años 60, primero de los 60, seguramente. Decía, su palpitante actualidad. Es inútil que se reúnan las cancillerías, que se organicen asambleas internacionales. Qué actual esto, ¿verdad? Con la Iglesia actual. No lograrán poner en orden y concierto al mundo hasta que lo arrodillen ante Cristo, ante aquel que es la luz del mundo, hasta que se pongan en vigor en todas las naciones del mundo los 10 mandamientos. Simplemente, si se cumplieran los 10 mandamientos de la ley mosaica, se arreglarían casi todos los problemas de la humanidad. Pues ¿sabes cómo quieren arreglar a los problemas de la humanidad? Cambiando los 10 mandamientos por los 10 puntos de la Carta de la Tierra, imagínate. Sí, pues nada, la catástrofe vendrá, como hemos explicado en anteriores programas. Así es. Sin lugar a dudas. Bueno, hay dos concepciones de la vida. La vida puede tener una concepción materialista, terrena, o una concepción espiritualista. Eso mismo se aplicará a las dos concepciones de la muerte, como un gran desastre o como un tránsito. Hay dos personas, Rollo Marín, bueno, se notará a lo largo de toda la catequesis que como grandísimo tomista que recoge la filosofía aristotélica, es muy sistemático, muy esquematizado, lo cual es de gran provecho para el aprendizaje, porque toda esta profundidad teológica, si no se ordena un poco, pues es difícil de asimilar. Por eso es la primera vez, creo, que me he preparado un esquema para hacer esta conferencia, además del guión. Bueno. Y tú además, como buen ingeniero, encantado, ¿eh? Bueno, sí. Oye, una cosa, lo de espiritualista, tú sabes que se utiliza muchas veces en tono peyorativo. Peyorativo, los que son así de la Iglesia como más progres, hablan del espiritualismo en tono peyorativo. Entonces, quizá yo diría espiritual, materialista y espiritual en un sentido de equilibrio, porque el ser humano es cuerpo y alma, y entonces utilizan lo de espiritualista como para decir que nos olvidamos de la materia y tal, y bueno, todo en un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, claro. Yo tengo mucha devoción a San Rafael, custodio de Córdoba, y el arcángel San Rafael, que es uno de los 3 que se nombran explícitamente, es el que garantiza el equilibrio entre el alma y el cuerpo. Ajá. Bueno, pues claro, somos alma y cuerpo. Entonces, sí. Decir concepción espiritualista, sí, porque este cuerpo es mortal, la carne, pero el alma no. Entonces hay que, bueno, luego lo veremos, hay que tener una concepción espiritualista. Hay 2 personas que no piensan en el más allá. Una, el insensato, el loco, el ateo, el que se opone. Con ese poco hay que hacer. Rollo Marín usa las palabras de San Agustín para decir que para quien no quiere creer, no tengo ningún argumento. Para quien quiere creer, tengo miles. Porque el que se cierra, ya le puedes tú decir lo que quieras, que aunque vean a un muerto resucitar, no van a creer. Pero hay otro tipo de personas que no tiene presente el más allá por irreflexivo, por que vive de manera un poco atolondrada, por tibio. Pues a ese tipo de personas es a quien Rollo Marín se dirige para convencerlo de que existe un más allá. Claro. Por tanto, hay que planteárselo. Dice que no hay incrédulos de cabeza, porque no puede existir ni una sola prueba fehaciente de que no existe el más allá. Hay incrédulos de corazón, porque no les conviene creer, porque tienen apegos, tienen intereses terrenos y no interesa, claro, porque no se pueden conciliar, no se puede ganar el mundo y el cielo a la vez. Eso ya lo explicamos en el segundo programa sobre el infierno y el pecado mortal. El que trate de ganar
los dos, ahora gano la tierra, el mundo, y luego me cambio de vía, como si fuera el tren, y gano el cielo. Bueno, ese, además de que se está burlando de Dios, tiene muchísimas posibilidades de que le salga fatal la jugada. Así Sí. que no es recomendable, como luego veremos, jugársela de esa manera. Exacto. Sí, hay, bueno, Rollo Marín aquí decía que lo va a demostrar la existencia del más allá por 3 vías. Una, en el plano de las meras posibilidades. Nombraba al filósofo Descartes, quien trabajó sobre la duda metódica y llegó a la conclusión famosa aquella del pienso, luego existo. Es decir, ya había una verdad absoluta que existía por el mero hecho de pensar. Es decir, no hay ninguna verdad absoluta que quede excluida de la duda. Es decir, eso de que todo, absolutamente todo, hay que dudar de todo. No es así, pero incluso aunque hubiera que dudar de todo, por una simple lógica, por la cuenta que nos trae, el por si acaso, merece la pena pararse a pensar en, oye, ¿y si existe un destino eterno? Voy a prepararme por lo que pudiera pasar. Aunque luego no existiera, ya sería un buen negocio. Claro. Así que solo por eso ya merece la pena prepararse, no arriesgarse. Pero él habla de, pero él habla de una certeza total de ese destino eterno. Certeza absoluta. Sí, pero le cierra el camino al que se ampara en que duda, no sé, vale. Y de esa manera, como dudo, pues ya me enteraré, ¿no? Bueno, sí, ya te enterarás, pero no va a tener arreglo, así que más vale que te lo plantees ahora. Exacto. Es como el que abre un paquete y no sabe si dentro hay algún tóxico que le va a salpicar en la cara. Por si acaso, ponte una protección. Claro. Por si acaso. Claro. Bueno, en el terreno de del más allá se demuestra, primero, con la vía de la razón, que podríamos decir que es la vía de la filosofía, la metafísica, la parte discursiva, por 3 vías. O sea, razonando y pensando. Se demuestra que existe el más allá por 3 vías. En primer lugar, por el camino hay un argumento ontológico. ¿Qué significa? Que si todos tenemos ideas abstractas de lo que es el bien, el mal, la hombría, la villanía, bueno, y estas ideas no pueden venir por los sentidos corporales, es porque hay en nosotros un principio espiritual que produce esas ideas. Ese principio espiritual se llama alma. Todo lo espiritual es simple, pero no todo lo simple es espiritual. Entonces, como el alma es un principio espiritual, es simple y no se puede romper, descomponer, destruir. Bueno, hombre, Dios en su omnipotencia lo podría hacer, pero eso iría contra la lógica de Dios. No va a crear algo, su obra, para destruirla. Eso no lo hace nadie, ¿no? Un pintor no pinta con todo su esfuerzo un cuadro para que su objetivo sea después destruirlo, justo cuando lo ha terminado. No, estaría loco, pero Dios no está loco, claro. Así que ese argumento ontológico dice que tenemos un alma indestructible. Por tanto, existe un más allá. En segundo lugar, hay un argumento histórico. Si todas las civilizaciones han tenido un principio de adoración a algo superior sin haberse puesto de acuerdo a lo largo de la historia, aunque hayan sido demonios, es porque eso está dentro de cada ser humano. Esa sed de trascendencia, ese adorar a algo superior. Así que algo debe haber, ¿verdad? Porque no es común de una época y una cultura y una raza. Es común a todas. Otra cosa es que luego el hombre apague esa sed y se ponga a adorar a perder el tiempo en el mundo, en el dinero, en el placer, pero tenerlo lo tiene dentro. En tercer lugar, hay un argumento de teología natural. O sea, sí, que existe el más allá, pensando, podemos llegar a la razón, a la conclusión de que existe, porque así lo exigen la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios. Si Dios no fuera sabio, bondadoso y justo, no hubiera puesto en nosotros ese deseo de eternidad, de perpetuarse. Así que Dios no se puede contradecir a sí mismo. Claro. No puede ser un Dios malo, injusto
y que no, o sea, que vaya contra su propia obra, que eso no es Dios. Además, como dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de vivos. Y lo que crea, claro, lo crea para siempre. Es un Dios de vivos. Y nadie puede decir sin mentir, esto lo aprendí de otro tomista español, que felizmente sigue vivo, el gran teólogo metafísico Eudaldo Forment, nadie puede decir sin mentir que no quiere ser feliz. Nadie. Incluso el que se suicida. Ese, en su desesperación, lo que quiere es pasar a otro estado, aunque no sepa cuál es. Mejor. Hasta los que se autolesionen. En ese momento buscan salir de su desesperación. Es decir, todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo. Nadie quiere que se le acabe la felicidad y que se la cambien por la infelicidad. Y una felicidad que se acaba, que no es eterna, pues es falsa también. Exactamente. Y Dios, hemos dicho que su sabiduría, bondad y justicia demuestran que hay un más allá. La justicia es la más fácil de entender quizá, ¿no? Porque nuestra vida no puede ser, a mí me gusta el ajedrez, aunque no lo practico, no puede ser como una partida de ajedrez en la que el rey que ha ganado, que ha jugado bien, y el rey que ha perdido, van los dos a la misma caja, al mismo cajón, al mismo armario, y corren el mismo destino. Eso no sería justo hablando de un ser humano. O sea, que cuando luego termine su vida, haya hecho el bien o haya hecho el mal, que su destino sea el mismo, iría contra la justicia humana, ya no solo contra la divina. Bueno, y ahora vamos a pasar al terreno de la certeza plena de que existe el más allá, no desde la razón, la metafísica y el discurso del hombre, sino desde la fe, desde la teología católica. Bueno, pues dice Fray Antonio Rollo Marín que esos argumentos son muchísimo más potentes todavía que el razonamiento anterior, que también es muy válido, porque provienen directamente la certeza de la fe proviene directamente del manantial de la verdad, que es la propia palabra de Dios, no procede del riachuelo, del discurso humano. De la autoridad de Dios. De la autoridad. Entonces la certeza de la fe es superior a todas ellas. Hemos marcado aquí en color rojo, pues la palabra que dice la palabra de Dios, la única que tiene, la de su Hijo eterno, el Verbo encarnado, sobre la vida eterna. Si quieres la puedes leer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Mateo 16:26. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Mateo 16:27. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 16:6. Qué bien lo sabe decir la liturgia católica en el maravilloso prefacio de Difuntos. Con esa visión de paz y de esperanza termina esta primera conferencia cuaresmal. Para tus fieles, Señor, la vida se cambia, pero no se quita, y al disolverse la casa de esta morada terrena, se nos prepara en el cielo una mansión eterna. Muy bien, pues una vez que ha quedado demostrada la existencia del más allá, vamos a hablar del tránsito al más allá, el momento de la muerte, que vendrá. Hay dos concepciones de la muerte, antagónicas, igual que las hay de la vida. Una concepción pagana y otra cristiana, católica. Para los paganos antiguos y para los actuales, pues la muerte puede ser la cosa más terrible entre las cosas terribles, decía el gran pensador romano Cicerón, un gran moralista de su época. Claro, ellos no sabían, no eran cristianos y tenían esa incertidumbre atroz, esa duda de qué habrá después.
se ve que sus dioses no les convencían mucho, el elenco de dioses que tenían. La muerte, pero el católico no puede tener esa concepción, ni mucho menos. La muerte tiene 3 características. Es cierta en su venida, es insegura en sus circunstancias y es única en su acontecer. Vamos a desarrollar un poco las características. Es cierta en su venida, es una consecuencia del pecado original. El Señor creó al ser humano con esas 3 propiedades, esos 3 dones perdidos, de inmortalidad, impasibilidad e integridad, y una de las consecuencias del pecado original es la muerte corporal. Es insegura en sus circunstancias. Vamos a clasificar la muerte en cuatro modos, ¿no? Muerte natural, muerte prematura, es la que se produce mucho antes de lo previsto. En el Evangelio hay un par de casos. El hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo, personas jóvenes que por alguna enfermedad mueren. Eso sería la muerte prematura. Muerte violenta, pues todos podemos imaginarnos a qué se refiere, un accidente, una explosión. Y la muerte repentina, que no es exactamente lo mismo que la violenta. La muerte repentina es la que puede suceder en tu habitación, de repente, por un derrame cerebral, un infarto, un síncope renal, en fin, puede ser que de repente nuestro organismo, sin previo aviso, falle de forma repentina. Pues tenemos que estar preparados para la muerte, porque no sabemos. Todos creemos o quisiéramos que fuera de una determinada manera, pero no nos van a dar a elegir, igual que la vida, ¿no? A nadie le pregunta cuándo ha querido nacer, ni el sexo, ni en qué lugar. Y la muerte es única, porque salvo contadísimas excepciones, como algunas personas que han resucitado, como estas evangélicas, o algunos por el poder que Cristo otorgó a algunos santos, como a Santo Domingo de Guzmán o a San Vicente Ferrer, que resucitaron muertos, pero no es lo normal morir más de una vez. Sí, a mí me gusta llamarlo revivir, que el alma vuelva al cuerpo, me gusta llamarlo más revivir, que resucitar lo dejamos más bien ya para el final, ¿no? Para cuando es la resucitación del cuerpo, en el juicio final, ¿no? Bueno. Sí, hay 2 preparaciones para la muerte. Una preparación remota, es decir, no esperar al momento de la muerte, esa es la que debemos de procurar nosotros, y una preparación próxima, que es aquella que tienen los afortunados que justo antes de morir pues reciben los auxilios espirituales, los sacramentos, el viático, la extrema unción, la recomendación del alma, la bendición papal. Entonces, haciendo combinaciones con los 2 tipos de muerte, remota y próxima, vemos que hay 4 combinaciones. Si se da una, otra, una sí, otra no, las 2, ninguna. Bueno, primer tipo de muerte. Sin preparación próxima ni remota. Esa es la peor. Esa es la de los grandes impíos, los pecadores, los grandes incrédulos. Bueno, pasó a la historia la muerte del racionalista enemigo de la Iglesia, Voltaire, terrorífica, que no vamos a describir aquí, pero fue terrible. Un hombre que murió sin preparación remota ni próxima. La segunda manera de morir... Perdona. Su preparación remota fue precisamente decir a sus amigos que no llamaran a un sacerdote cuando se estuviera muriendo. Así se preparó, así, precisamente en contra de sí mismo, y cuando le llegó la hora, sus amigos, por más que él les decía que llamaran al sacerdote, él decía que no. O sea, ellos le decían que no. Sí, fue terrible, fue terrorífico aquello, sí. La segunda manera de morir es la de aquel que tiene la enorme gracia, fruto de la misericordia infinita de Dios, de que no se ha preparado de manera remota a lo largo de su vida, pero al final recibe una preparación próxima. Ya dijimos en el segundo programa
que pobre de, y antes lo hemos dicho, que pobre del que se la juegue a esa carta, a la preparación próxima. Sí. Al final me confieso. Sí, al final te vas a confesar ya. La tercera manera de morir es la que depende de nosotros, una preparación remota. Bueno, si luego no tenemos la preparación próxima porque tengamos una muerte repentina o violenta, por ejemplo, pues ya nos aseguramos la salvación porque hemos ido procurando esa preparación remota. Y la mejor, la que tenemos que rogar a nuestra Madre, la Virgen sobre todo, que nos conceda, es la doble preparación. Preparación remota y preparación próxima. Tiene los afortunados que tienen esa suerte, ¿no? De morir con esa doble preparación. Bueno, hay tres maneras de morir. Tres características que tiene la muerte cristiana. Morir en Cristo, morir con Cristo y morir como Cristo. Así es como tenemos que plantearnos la muerte. ¿Qué significa morir en Cristo? Morir en gracia, con la preparación remota y la próxima, si tuviéramos la dicha. El Concilio de Trento ya dejó fijado que nadie, salvo una revelación especial, sabe si se va a salvar o a condenar. Y así es. Así es. Así es. Luego ha habido revelaciones privadas. Yo en concreto voy a nombrar las dos principales, la del Sagrado Corazón de Jesús y la devoción de la reparación de los 5 primeros sábados, la reparación a las ofensas al corazón de nuestra Madre, que esas dos revelaciones privadas, a Sor Lucía, la devoción de los 5 primeros sábados, y a Santa Margarita María de la Coque, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, si a quien las haga bien, si le aseguran que se salva. Otra cosa es que tenga purgatorio hasta el fin del mundo. Pero el Señor, con su infinita, y nuestra Madre, su infinita misericordia, nos ha querido dejar esas dos revelaciones, que si alguien las hace bien, sabe que no se va a ir al infierno, pero no hay que conformarse con eso porque puedes tener un purgatorio terrible. Además, en el purgatorio, hace poco me he terminado de leer el libro de María Sima, hay infinitos grados en el purgatorio, hay purgatorios muy profundos, muy largos, o sea que ojo con decir que no se ha condenado, porque claro que es mejor, infinitamente mejor, estar en el peor purgatorio que en el infierno, pero aún así no tenemos que conformarnos con salvarnos, con estar en la primera morada de Santa Teresa, sobre la cual hicimos un programa en agosto. Hay que aspirar a más. Bueno, morir en Cristo es morir en gracia, morir con Cristo es morir recibiendo la preparación próxima, y morir como Cristo es morir abrazado a la cruz. Hay que rogar a María para morir de esa manera, y a San José, el patrón de la buena muerte, que murió con el Señor y con la Santísima Virgen. Yo quisiera contar una anécdota de un sacerdote que yo conocí, a quien Dios tenga en su gloria, porque ya ha fallecido, don Enrique, a quien en una ocasión llamaron porque había un moribundo en una casa. Un familiar lo llamó. Y por lo que se ve, esa persona que llamó al sacerdote era la única persona con fe de esa familia. Administró los santos sacramentos al moribundo, pudo darle asistencia espiritual, y cuando terminó, pues lo echaron a empujones y a patadas de la casa, todos los familiares, menos el que lo había llamado, claro, y decían, ahora ya sí que se va a morir, ya que ha venido el cura, el que trae mala suerte, ahora ya que sí que se muere. Y efectivamente, se murió. Pero menos mal que hubo un familiar que llamó al sacerdote, porque lo echaron a empujones y a patadas. Qué horror. Bueno, pues, ¿cuánta gente? Hombre, eso quizás sea un extremo un poco exagerado, ¿no? Pero ¿cuánta gente, con eso de que no se asuste, si ve que viene el cura, no llamó al cura? Mucha. Sí, no hay que llamar al cura a última hora, porque hay que estar preparado siempre, pero es que muchos familiares tienen mucha responsabilidad, ¿eh? Yo cuando me entero de que alguien tiene a su madre o a su padre muy enfermo en el hospital, alguien de confianza, es que se lo digo, llama al sacerdote ya, y algunos se quedan, pero ¿eso cómo lo hago? Pregunta al hospital, y si no, yo te llamo a un sacerdote. Y algunos me lo han agradecido mucho, porque no se le hubiera ocurrido. Pero volviendo a lo que tú decías antes, el que no se prepara y piensa, bueno, ya me confesaré antes de morir tal,
Puede incluso confesarse, pero como confesarse, pero como pues, no sea una confesión sincera y auténtica, se puede ir derecho al infierno. Eso lo cuenta el Padre Pío, que le preguntaron, la mujer de uno que le había engañado este hombre a su mujer y le entró un cáncer a este hombre, y antes de morir, pues su esposa, a pesar de que había sido engañada y tal, llamó a un sacerdote, se confesó con el sacerdote y le preguntó luego al Padre Pío si su marido se había salvado. El Padre Pío le dijo que no, porque la confesión no había sido buena, porque había pecado contra la misericordia de Dios. Imagínate, claro, no tenía verdadero propósito o sea, una confesión falsa, que eso no te salva. Claro, porque Rollo Marín explica que la absolución no agarra en el pecado. Es que eso sería estupendo, ¿no? Yo voy, digo mi ristra de pecados y ya estoy perdonado, ¿no? Eso no es así. La absolución agarra en el dolor de corazón, en el propósito de enmiendas, en el arrepentimiento sincero y en la humillación. Ahí es donde agarra, no en que tú digas tu ristra de pecados. Ahí no. O sea, que por eso hay que empezando por hacer un buen examen de conciencia a la luz de la verdad y no el día de antes, como los malos estudiantes que quieren estudiarse todo el temario en 3 minutos antes de entrar al aula del examen. Bueno, pues ya me dirás tú a mí que te vas a preparar tú. En fin, así es, lo estás diciendo muy bien, es que se trata de preparar un examen, el examen de cuando tú te mueres te vas a presentar ante el Señor, ante el examen, claro, ante el examen y hay que prepararlo y no hay que ir a ver si me toca la lotería, con mucha gente, a ver si por casualidad me toca la única cosa que me he preparado, pero eso no es. Sí. Y además el Señor nos dice cómo tenemos que preparar la materia. Claro, y no pensar que como Dios es muy bueno, da aprobado general, como el profesor, ¿no? Como que aprobado general, ¿para qué mandó a su hijo? ¿Para dar aprobado general? Pues menudo envío. Sí, a mí me recuerda a lo que estabas diciendo antes, perdona, y ya no digo más, lo que dice San Pablo, que es doctrina segura: si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y dice que eso es doctrina segura. Pero claro, pretender reinar con Cristo sin sufrir con Cristo es un poco complicado, ¿verdad? No se puede querer ganar el mundo y el cielo a la vez. No se puede. Bueno, la tercera conferencia, el juicio de Dios. El juicio, hay 2 juicios. Hay uno que será mucho más aparatoso, pero menos importante, que será el juicio final. Sí. En esta tercera conferencia vamos a hablar sobre el juicio particular, porque el juicio final no ha sucedido todavía, sucederá en el fin del mundo. El juicio de Dios. Bueno, pues, ¿cómo es la teología del juicio particular? Vamos a desgranarla en estos puntos. ¿Cuándo se celebrará el juicio particular? Pues después de la muerte real. Esto es muy importante. Rollo Marín distingue entre la muerte aparente, que es la del cuerpo, y la muerte real, que es aquella que se produce cuando el alma se separa del cuerpo y transcurre un tiempo. Según haya sido la muerte, el tiempo puede ser mayor o menor. Si la muerte ha sido violenta o repentina, puede ser un tiempo mayor el que hay hasta que se produzca la muerte real. Por eso, a mí me sorprendió mucho esto. Si alguien muere de manera repentina o violenta, si podemos, tenemos que llamar a un sacerdote para que le dé la absolución y la extrema unción, aunque ya el corazón no lata desde hace media hora. Dice que hasta 2 horas en algunos casos. Bueno, yo sinceramente no sé de dónde lo ha leído él, ¿no? Pero si un gran teólogo dice que hay un tiempo, es que lo hay. Y el sacerdote puede administrar la absolución sub conditionem. Es decir, que la muerte es un hecho más aparente que real. Pero la muerte del cuerpo sí es real, la del cuerpo. ¿Cuándo se celebrará el juicio particular? Después de la muerte real. En ese momento. Después de la muerte real. ¿Quiénes tendrán juicio particular? Todos los seres humanos. Es muy fácil. ¿Dónde? En el sitio donde te haya muerto. Allí, no en el cementerio, no. En el lugar donde te haya muerto, donde se produzca tu muerte real, ahí es donde se produce el juicio particular. ¿Cuánto tiempo dura? Ese juicio particular es instantáneo. Dios nos comunicará la sentencia, nosotros veremos la sentencia de forma instantánea, a cómo se comunican los ángeles entre sí, comprenderemos, en ese momento veremos nuestra sentencia.
y a continuación se ejecutará la sentencia. ¿Qué veremos en ese instante, no? ¿Qué veremos? Bueno, pues aquí lo explica con un ejemplo muy ilustrativo. Nosotros somos protagonistas de una gran película, nuestro ángel de la guarda es el cinematógrafo, quien va grabando la película de nuestra vida. Recoge los actos externos, los sentimientos íntimos de nuestra alma, lo que no hemos hecho, nuestros propios pecados actuales, pecados ajenos del prójimo que resulta que son propios, por mala influencia nuestra. Bueno, pues todo eso lo veremos. Los pecados vivamente arrepentidos y perdonados y reparados, esos no saldrán en la película, por la infinita misericordia de Dios, menos mal, porque si saliera toda la película, claro, así que tenemos que ser muy conscientes de que va a haber un juicio particular, que no se va a librar nadie, que se producirá en el acto, y habrá una sentencia definitiva, por dos razones. Una, porque Dios es el justísimo juez, no se puede haber equivocado en nada al emitir su juicio, y en segundo lugar porque no hay un tribunal superior de apelación, como aquí en la tierra, en España, que hay, yo me pierdo, muchísimos tribunales interminables, uno recurre a otro y luego a otro, en fin. Sí. En el siglo XIV, su santidad el Papa Benedicto XII definió que inmediatamente después de la muerte entran las almas en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, y no es menester que nadie les enseñe el camino. Esto en el programa sobre el purgatorio que hicimos en noviembre, Santa Catalina de Génova lo explicó muy bien, esa gran apóstol del purgatorio que ella vivía en su propia carne. Bueno, así llegamos a la cuarta conferencia, la resurrección de la carne y el juicio universal. Antes del juicio universal se producirá un hecho que es dogma de fe, que será la resurrección de la carne. Bueno, yo aquí, de mi cosecha, he querido buscar e incluir qué dice la Iglesia sobre la cremación de los cuerpos. Está permitida, desgraciadamente, pues eso, desgraciadamente no lo dice Rollo Marín, lo digo yo, pero está permitida. En 1963, los años del Concilio Vaticano II, cómo no, pues la Iglesia levantó la prohibición de cremar los cuerpos. Y sucedió que 20 años después, cuando ya aquello se había ido de las manos, porque era una costumbre generalizadísima, que dio pie luego a esparcir las cenizas por el monte, enterrarlas en el jardín, en fin. El canon 1176 de 1983 establece: la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos, que además es una obra de misericordia corporal, enterrar a los muertos, no cremarlos ni incinerarlos. O sea, esto, salvándolo a la distancia, porque me parece muchísimo peor todavía lo de la comunión en la mano, es como la comunión en la mano, que esté permitida no significa que no sea un ramalazo modernista horrible a ojos de Dios, pero está permitida. Pero aclaro una cosa, este canon, si alguien opta por la cremación o la incineración porque no tiene fe, entonces es un gran pecado. O sea que aún así puede ser un pecado. Mucho, yo no creo, a mí que me quemen y me tiren, bueno, la ceniza por ahí. Pues nada, eso es un pecado, claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo es obra de Dios. Y la muerte natural del cuerpo tiene que ir seguida de una degradación y una consunción natural, donde ha dicho Dios, es una costumbre pagana, vikinga, que hay que quemar los cuerpos, ¿no? Hombre, diferente es que en algunas épocas ha habido pestes y epidemias y por razones sanitarias se han quemado, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la costumbre libremente elegida, ¿no? Yeah. De la cremación. Bueno, dicho esto, los muertos despertarán al sonido de la trompeta. ¿Cuál es el sonido de la trompeta? San Juan será la voz de Cristo que dirá: levantaos muertos y venid a juicio. E inmediatamente se producirá el hecho colosal de la resurrección de la carne. Habrá una resurrección de la carne, alma y cuerpo se unirán y todos asistiremos al juicio universal. Hay tres razones, como no podía ser de otra manera, se armonizan la fe y la razón, pues
Fray Antonio Royo Marín da 3 razones que justifican y que demuestran la resurrección de la carne, ese dogma de fe. Hay un argumento ontológico, uno moral y uno teológico. El ontológico, pues que como somos cuerpo y alma, pues el alma y el cuerpo tienen que volver a unirse. Ese es un argumento sencillo, ontológico de entender. Hay un segundo argumento de tipo moral. El cuerpo es el instrumento con el que el alma peca. Claro, es que con nuestro cuerpo hacemos el bien y hacemos el mal. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo que alguien haya dedicado su vida a los placeres corporales, a la sensualidad, a la gula, a la pereza, a quejarse porque le duele algo, o a la estética, o a, en fin, o a pegarle a alguien, yo qué sé, que alguien que tenga su cuerpo mortificado? Que además, quien tiene su cuerpo mortificado en Cristo es mucho más libre. En ese caso, es el espíritu quien domina al cuerpo y no al revés. Aquí o gana uno o gana otro. Así que, si durante esta vida en la que tenemos cuerpo mortal hacemos un buen uso de nuestro cuerpo, no tenemos que tener ningún miedo a que cuando llegue la resurrección de la carne tengamos un cuerpo glorioso y nuestro cuerpo tenga las características que luego vamos a ver de los cuerpos gloriosos y esté sujeto a las directrices del espíritu, del alma. Y el tercer argumento es teológico, o sea, que está revelado por Dios que Cristo triunfó plenamente de la muerte, plenamente. No se apareció como un fantasma a sus apóstoles, ¿no? Apareció con cuerpo, ¿no? Sí. Pregunten a Santo Tomás, cuando tocó las llagas de nuestro Señor. ¿Cómo resucitaremos? Bueno, pues es dogma de fe que con esta misma carne, pero desprovista de defectos. Si alguien tiene un miembro amputado o es ciego, bueno, pues eso se va a subsanar con una integridad perfecta, y resucitarán buenos y malos. Todo el mundo, pero claro, ya nos podemos imaginar la diferencia entre el cuerpo de los bienaventurados o el cuerpo de los réprobos. Tendrá que ser una cosa, pues, pesada, maloliente, horrible, espantosa, ¿no? Como la Virgen enseñó a los pastorcitos. Sí. Por ejemplo, a esos que a un papa, bueno, el hombre, en fin, no estuvo afortunado, llamó profetas de calamidades. Bueno, pues a esos profetas de calamidades nuestra madre les enseñó el infierno, y lo que vieron no fue muy tranquilizador, como es lógico. Puedes leer, si te parece, Arturo, qué dice nuestro Señor sobre el juicio universal. Está al final de la página 12. Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria, y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, del 31 al 46. Pues sí, es el mismo Señor que nos dice que habrá un juicio final. Y tiene que haber un juicio final, tiene que celebrarse por 3 razones. La primera, para triunfo público y solemne de nuestro Señor, que ha de ser reconocido como el vencedor sobre todo mal, pecado, muerte, injusticia, demonios. El segundo, para triunfo de la virtud. Nosotros seremos partícipes de la virtud. Y para castigo del vicio. Pues para eso tiene que celebrarse. En el juicio final se comprenderán muchas cosas que en esta vida han quedado ocultas y no se podrán saber nunca. Y ahí se sabrán. Claro. Aquello será, bueno, pues el colofón. Eso que dice el Señor, no hay nada oculto que no haya de saberse, ¿verdad? Claro. Y seremos examinados, pues, de la ley, de los profetas y de la caridad. La caridad, la principal de las virtudes teologales, que no puede ser un paliativo para la justicia de Dios. La caridad no puede servir, como Dios es muy caritativo y muy misericordioso,
pues eso no puede servir para que no se cumpla su justicia en el juicio final, que será una segunda muerte para los condenados y la bienaventuranza definitiva para los salvados. Sí. Por eso no va a cambiar nada. Sí, ahí lo que hay que explicar que la caridad es la virtud, digamos, teologal, que exige estar en gracia de Dios, porque si no, no tienes caridad. Entonces seremos examinados en la caridad, claro, y el que no tenga esa virtud, no esté en gracia, pues no tendrá caridad. Y entonces, claro, no pasas el examen si no tienes caridad, ¿no? Claro, es que hay que leer las encíclicas sobre la caridad, y porque es la palabra amor, yo creo que es la palabra más manoseada de la historia de la humanidad por todas las religiones. En este pontificado sacaron un vídeo en el que aparecían personas de varias confesiones y todos decían: yo amo. Sí. Pero no es lo mismo. No. ¿Cómo va a ser lo mismo para un judío que para un hindú que no cree en la misericordia sino en el karma, que para un musulmán? Es que, por favor, no es lo mismo el concepto de amor, que del amor que brota del corazón traspasado de Cristo. Ese es el único amor, la única caridad de Dios, no hay otra. Bueno, la quinta conferencia, esta es la que menos nos gusta oír, ya lo decía Roger Marín. Por eso vamos a terminar con la sexta, que es la del cielo, pero antes hay que hablar del castigo del réprobo, del dogma del infierno. Pues es un dogma de fe que existe el infierno eterno, y hace un planteamiento interesantísimo Roger Marín para que descubramos quién es el mayor testigo del dogma del infierno. Porque dice, no son los grandes santos canonizados por la Iglesia, ni siquiera las revelaciones privadas. Dice, voy a deciros cuál es el gran testigo de la existencia y de la naturaleza del infierno. Os voy a decir quién es. Si te parece, puedes leer este párrafo en el que vamos a descubrir quién es el gran testigo de la existencia del infierno. Trasladémonos con la imaginación a Jerusalén, en la noche del primer Jueves Santo que conoció la humanidad. Ante Caifás, el jefe de la sinagoga reunida en Sanedrín con los principales escribas y fariseos de Israel, acababa de comparecer un preso maniatado, es Jesús de Nazaret. Y el jefe de la sinagoga, o sea, el representante legítimo de Dios en la tierra, el entonces jefe de la verdadera Iglesia de Dios, el representante auténtico de Dios en la tierra, se pone majestuosamente en pie y, encarándose con aquel preso que tiene delante, le dice solemnemente: por el Dios vivo te conjuro que nos digas claramente de una vez si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel preso maniatado, levantando con serenidad su rostro, le contesta: tú lo has dicho, yo lo soy. Y os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Pues sí, Jesucristo tuvo la osadía de decir que Él era el Hijo de Dios, pero lo demostró de una manera aplastante y definitiva durante sus 3 años de vida pública. Pues ese mismo Hijo de Dios que demostró con su testimonio, pues nos demostró la verdad desde la fe y que Él era realmente Salvador, ha dicho 25 veces en el Evangelio que existe el infierno, que es eterno y que no terminará jamás. ¿Qué palabra más autorizada que la palabra de Dios, no? Yo tengo, haciendo un pequeño paréntesis, un amigo, un sacerdote del Opus Dei, que una vez me contó que en el club juvenil, pues uno de los muchachos ya no acudió más porque su madre se lo había prohibido porque habían hablado del infierno. Además, yo conociéndolo con la delicadeza y la pedagogía con la que él lo haría. Pues la madre no, dijo, no, eso del infierno ni hablar, ya no vas más allí. Esa señora sabe más que la Virgen, ¿verdad? Sí, y el pobre sacerdote se quedó pues con pena de que ese buen muchacho fuera apartado de sus amigos. Además hacían muchísimas actividades divertidísimas. Pues nada, la madre lo borró porque le habían dicho que el infierno existía. Sí. Pues si la Virgen le hubiera enseñado el infierno a su hijo, también habría dicho a la Virgen, le habría corregido a la Virgen también esa señora, como hizo con los niños de Fátima, que les enseñó el infierno. Claro, eso hacen los modernistas. Bueno, el Señor dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.
Bueno, no se puede resumir mejor la teología del infierno. Ahí hay una pena de daño, pena de sentido y una pena de eternidad. En el programa que hicimos sobre el purgatorio, hablamos de la pena de daño, la pena ontológica, que es la que hay en el purgatorio. Pero en el infierno la cosa es muchísimo peor, porque hay además de la pena de daño, está la pena de sentido, que tiene un fuego y unas torturas tremendas, y una pena de eternidad, cosa que en el purgatorio no hay. En el purgatorio no hay culpa, la voluntad es inocente, no hay pena de sentido, ni hay eternidad. Si hay una pena de daño, que es purificada por ese fuego purificador del purgatorio, que se parece al fuego del infierno. Y Santa Teresa de Jesús y creo que Sor Josefa Menéndez han dicho que ese fuego del infierno, que es muy parecido al del purgatorio, es muchísimo, muchísimo peor y más doloroso que el fuego de la tierra. O sea que si aquí alguien se ha quemado, pues ya sabe lo que duele eso, y dice que ese fuego no es nada, como no será el fuego del infierno. Bueno, la pena de daño es porque la psicología del condenado es una psicología de una voluntad maligna, apartada de Dios, y por un lado desea la bienaventuranza, pero por otro lado odia a Dios. Entonces eso es una sed que lo atormenta. Ya lo dijo el propio Satanás a Jesucristo en el desierto de Negev, ¿no? Al eterno atormentado, esta sed que tengo, según revelaciones de María Valtorta. Bueno, hay una pena de sentido, también, penas físicas, fuego, castigo, torturas, cada uno según cómo haya pecado. Ahí dependerá. Y una pena de eternidad, una desesperación, no hay esperanza, es la desesperación más absoluta. Saber que de ahí no se va a salir nunca, ¿no? Sí. Y dice Rollo Marín que no somos honrados, porque dice, hay una falta de honradez, porque ¿cómo es posible que aceptemos cosas que es dogmas de fe mucho más difíciles de entender, como la encarnación del Verbo en una virgen, y pongamos reparos al dogma del infierno, que es mucho más evidente? O sea, si te has portado mal, tienes un castigo; si te has portado bien, tienes un premio, ¿no? Así a grandes rasgos, pues nada, ni por esa. Insiste mucho el padre Loring que lo que más se va a quejar el condenado al infierno es que va a decir: me he equivocado. Sí, en el último párrafo vamos a leer una buena reflexión que tiene mucho que ver con esto del padre Loring, que también hacía Rollo Marín. Y terminaba esta conferencia, Rollo Marín decía, bueno, ¿nos horroriza el infierno? Pues pongamos los remedios para no ir a él. Si es que muchas veces no hace falta filosofar mucho para llegar a conclusiones. ¿Algo te asusta? Pues venga, remedialo. Ya está, mira qué fácil. Que se hunda todo: la salud, los hijos, los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma. Que se hunda todo menos el alma. No significa que todo es relacionado, no significa que solamente nos preocupemos de nosotros, tenemos que servir a otros. Pero llegado el caso, un cristiano tiene que tomar decisiones duras en esta vida, ¿eh? Sí. Romper con alguna persona, con algún mal negocio, puede ser, cambiar de trabajo, hasta con la misma familia. Hombre, la familia, vale, si te viene la inspiración, divórciate, eso viene del demonio, eso no viene de Dios, pero lo principal es estar en gracia. Sí. Y lo demás secundario, todo lo demás. Es que no va a valer ninguna excusa, es que yo no puedo hacer otra cosa, yo no me vi obligado, que no. Que nadie, a Dios no le va a contar nadie una trola, ni una historieta. Bueno, y así llegamos a la sexta conferencia, que es la que más nos reconforta: la recompensa eterna, la ciudad de los bienaventurados, ¿no? El cielo. La teología del cielo, como no puede ser de otra manera, Rollo Marín se basa y sigue al doctor angélico Santo Tomás de Aquino, quien maravillosamente, magistralmente desgrana y hace una teología del cielo, que es la que vamos a transponer aquí. Él distingue la gloria accidental de la gloria esencial. En el cielo hay una gloria accidental del cuerpo y una gloria accidental del alma. Ahora las vamos a ver. Y además, por encima de ellas, está la gloria esencial. Vamos a explicar un poquito cómo es el cielo. Claro, el Señor a sus apóstoles les explicaba en parábolas.
porque no estaban preparados, y además, en la pedagogía divina, era misión que la Iglesia desarrollara a lo largo de 20 siglos toda la teología y el magisterio. O sea, que el Señor vino a fundar una iglesia, no vino a quitarle el trabajo, por decir así, a los santos que vinieron después. Entonces esto lo ha ido desarrollando la Iglesia, guiada y santificada por el Espíritu Santo, quien ha hablado por boca de estos grandes santos. Claro, cuando dice el Señor a sus discípulos, dadles vosotros de comer, cuando le piden, claro, es que Él quiere que colaboremos en su obra, claro. Eso es la corredención. Claro, y dice, ahora no podéis cargar con esto, ya vendrá el Paráclito, todo tiene un tiempo. Claro. La tercera persona de la Santísima Trinidad, claro, que ha ido dando vida, el vivificante, ¿no? Como dice el credo. Exacto, es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la Iglesia, exacto. Claro. Bueno, pues vamos a ver la gloria accidental del cuerpo. La gloria accidental del cuerpo, de los cuerpos gloriosos. Ahora mismo solamente hay 2 cuerpos gloriosos en el cielo, nada más que 2. El de nuestro Señor y el de la Virgen. Porque todavía no ha sucedido el juicio universal. Todos los santos tienen visión beatífica, pero como no se ha producido la resurrección de la carne, todavía no tienen esa gloria del cuerpo glorioso. La tendrán. De hecho, los cuerpos incorruptos de los santos ya anuncian que tendrán cuerpo glorioso, evidentemente. En este mes de febrero, ¿no? Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, ¿no? Ahí está, su cuerpo incorrupto y muchos otros. Bueno, características de los accidentes del cuerpo glorioso. Claridad. La claridad. Los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Aquí en la tierra, el Señor en sus 3 años de vida pública, hubo un momento en el que le pareció, así lo hizo, mostrar su cuerpo luminoso en el monte Tabor. Uh-huh. Quiso dejarnos ese testimonio de la claridad de los cuerpos gloriosos. La agilidad. Dice el libro de la sabiduría, al tiempo de la recompensa brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral. Serán ágiles. Por eso el Señor, una vez que resucitó, en esos 40 días, bueno, pues fácilmente podía trasladarse, ¿no?, de un sitio a otro para parecerse a personas con fe. Porque ya en el momento en los 40 días de Pascua ya no se apareció a curar endemoniados ni a pelearse con los fariseos, ¿no? Eso había sido antes. Y por eso con sus apóstoles no tenía esa agilidad. Iban caminando por esos caminos con calor y con pesar de un sitio a otro, porque todavía nuestro cuerpo nos pesa, nos duele, no tenemos esa agilidad. Impasibilidad. La impasibilidad es que, bueno, pues que los cuerpos serán invulnerables en cualquiera de sus manifestaciones, ¿eh? En el cielo, eso los niños lo entienden muy bien. Si te caes en el cielo ya no te duele, no como aquí en la tierra. Y hay una cita del Apocalipsis que dice: ya no tendrán hambre, ni sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Allí ya no se sufre, como aquí. Y por último, la sutileza. El cuerpo estará sometido al alma, a las inspiraciones, serán cuerpos espirituales. Decía San Pablo: hago el mal que no quiero. Claro, pues es que en esta vida el cuerpo nos tira, nos pesa. Hago el mal que no quiero. Pues sí, todavía no tenemos cuerpos gloriosos, pero tenemos que... San Juan Pablo II nos dejó la maravillosa teología del cuerpo. Teología del cuerpo. Fue además de lo primero que hizo en su pontificado, ¿eh? O sea, él tenía clarísimo que el cuerpo es instrumento de santificación y de salvación y de condenación. Claro. ¿Cómo está la cosa hoy día con la ideología de género? Bueno, que mejor no. Luego voy a decir una cosa de esto, pero mejor no entrar ahí. Luego, después de la gloria accidental del cuerpo, claridad, agilidad, sutileza e impasibilidad, estará la gloria accidental del alma. El alma pues tendrá esa felicidad en el cielo de compartir pues la amistad, la familia, estará con los santos, con los ángeles. A Rollo Marín le planteaba una pregunta: bueno, ¿cómo vamos a ser felices
si falta alguno de nuestra familia porque sea condenado. Y decía, mira, esa pregunta aquí en la tierra no tiene respuesta, pero en el cielo se entenderá todo. Y daba un remedio: la familia que rece unida al Santo Rosario, ¿verdad?, no se condena. Así que a rezar el Rosario en familia de verdad. Veremos a la Virgen. Hablaba en los años 60 de, por lo visto, hubo una peregrinación, una gran manifestación en Madrid, siguiendo una estatua, una imagen de la Virgen de Fátima, y 400.000 madrileños salieron a la calle para acompañar a la Virgen de Fátima. Qué bonito, qué maravilloso, ¿verdad? Cuando España era católica. Y yo, al hilo de esto, me he acordado de esas otras manifestaciones que se celebraban en Madrid del Día del Orgullo Gay, toda esta ideología de género, en la que, según cifras oficiales, he mirado, en los 3 últimos años salieron a la calle 800.000 personas, el doble que cuando acompañaron a la Virgen de Fátima, para celebrar toda la satánica ideología de género LGTBI. Según el colectivo LGTBI, la asistencia fue de casi el doble, 1,5 millones de personas. Bueno, pues Sodoma y Gomorra terminó como terminó, y si no hay reparación y arrepentimiento, que no tiene pinta, ¿verdad?, con la agenda de la ONU, pues todo esto es abominable a ojos de Dios, porque es destruir la creación de Dios, el plan de Dios, la familia, el hombre, la mujer. En el último vídeo que presenté en el canal Arturo Periodista Católico 2, bueno, uno de los últimos, hablaba sobre que hay que romper con la cadena de la falsa obediencia. Ahí, una de las cosas de las que conté es que la ONU pretende acabar con la Iglesia Católica a través de la ideología de género. Quiere destruir a la Iglesia Católica, acabar y prohibir a la Iglesia Católica y a otros movimientos religiosos diferentes de la verdadera religión, que es la católica, con la excusa de que se oponen a la ideología de género. Ellos lo dicen abiertamente. Claro, es una ideología satánica, porque si la creación de Dios, es el hombre y la mujer, que se amen, que se unan, que sean una sola carne y que procreen, es que venir a manipular y a tergiversar y a corromper esa obra, pues ¿de dónde proviene? Ya lo diga el organismo que lo diga. Pues eso proviene del mal, del misterio de iniquidad. Bueno, ahora vamos a ver la gloria esencial del cielo, que está por encima de las glorias accidentales del cuerpo y del alma. La gloria esencial del cielo es lo que constituye la visión beatífica. Aquí en la tierra, Dios ha querido hacerse presente con todo su cuerpo, alma, sangre y divinidad, bajo las humildes especies consagradas eucarísticas. ¿Por qué no vemos esa gloria esencial en la Eucaristía? Bueno, porque es que aquí no estamos preparados todavía para tener la visión beatífica del cielo. Algunas veces se han producido milagros eucarísticos en los que la Sagrada Forma ha irradiado una luz. El Señor está presente también en toda la creación por esencia, presencia y potencia. Eso aquí en la tierra, ¿no? La Eucaristía, Dios con nosotros hasta el fin del mundo, una promesa del Señor: yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. De dos maneras, en la Eucaristía y cada vez que ayudamos al prójimo y lo amamos, y ahí también está Jesús. Hay almas aquí que han alcanzado la vía Unity, grandes místicos, Santa Catarina de Génova, Santa Teresa de Ávila. Bueno, pues esas pocas almas privilegiadas sí han tenido esa visión beatífica, esas experiencias místicas aquí en la tierra, pero son excepciones. El resto de los mortales no las tendremos, aunque como otras veces hemos dicho, que por nosotros que no quede, hay que tratar de llegar a lo más alto. Para ver a Dios hace falta una luz especialísima, que recibe en teología el nombre de Lumen Gloriae. Si no lo tienes, aunque estés cerca, no lo vas a ver. Y Rollo Marín pone el ejemplo del que se sube a la cumbre del Everest con la tierra entera apagada y le dan
un fósforo encendido pues no es luz suficiente para ver el planeta, pues hace falta esa luz especial para tener la visión beatífica, y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que imaginemos el carrerón que llevan estos de la ideología de género, porque eso no es limpieza de corazón, no van a ver a Dios, claro que no. San Pablo fue arrebatado, tuvo esa lumen gloria, brilló la visión beatífica, y cuando volvió y se le retiró, dijo: ni ojo yo, ni oído yo, ya no sabía decir más. No, porque no puede expresarlo con palabras. Lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahí está al final el resumen de todo. Para los que le aman hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios. Deseamos a todos estas personas confundidas de ideología de género, lo que sea, que amen a Dios mientras están a tiempo, porque mientras estamos en este cuerpo mortal, en esta vida, es tiempo todavía para poder amar a Dios. Todavía las puertas están abiertas para poder amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Es guardar su palabra, es guardar sus mandamientos, es humillarse y reconocer tu pecado y entregárselo a Dios, es reconocer como el buen ladrón, ¿verdad?, que Jesús ha muerto en la cruz por ti, etcétera, etcétera. En fin, ojalá pues que muchos pues puedan arrepentirse mientras están a tiempo, pero no se puede jugar con la salvación eterna, porque no es una lotería como muchos se creen. Bueno, ya, y tú lo decías antes, ya veremos lo que viene luego, ya veremos. No, da miedo el simple hecho de plantearse en esa lotería. Sí. Por último, Rollo Marín se basa en el gran padre de la Iglesia, San Agustín, para explicar que con ese lumen glorie se alcanza la visión beatífica, que se compone de visión, amor y goce, ¿no? Ver a Dios, nadie ha visto a Dios, no podemos ver a Dios, sentir en plenitud la caridad, el amor de Dios y el goce, ¿no? Esa felicidad que cada vez es más. El teólogo Eudaldo Forment, yo una vez aprendí de él que Dios, como es infinito, nunca cansa. Así que esa pregunta de: ¿y en el cielo qué haces? Qué aburrido. Allí, ojo, qué aburrido. Dios, como es infinito, nunca termina de cansar, porque siempre es nuevo, siempre es más. De hecho, ha habido revelaciones privadas de personas que han visto a algún familiar que ya está en el cielo y cada vez lo ven más bello, cada vez lo ven mejor. Sí. Bueno. Por cierto, Agustín, yo a los obispos que no colaboran para que las capillas de adoración perpetua permanezcan abiertas, les diría que ellos qué piensan hacer cuando lleguen al cielo, si es que llegan, porque también está por ver que lleguen. Como hemos dicho antes, aquí nadie tiene garantizado el premio gordo porque no es una lotería, el premio de la felicidad eterna, del gozo eterno, de la gloria. Entonces, si por casualidad, pues, o definitivamente por su correspondencia a la gracia de Dios y a su misión, un obispo termina llegando al cielo, yo le preguntaría: ¿y usted, señor obispo, qué tiene pensado hacer en el cielo? ¿Va usted a adorar al Señor un ratito y el resto del tiempo no? ¿Eso de la adoración perpetua usted cree que no es así, o cómo es? Pues sí, es que eso es falta de fe y falta de caridad. El poner cortapisas a la adoración eucarística perpetua, el tratar como se trata en muchas ocasiones, siempre hay honrosas excepciones, por supuesto. La Eucaristía, ya hicimos también un programa en septiembre, creo recordar, sobre la Eucaristía, que no son tiempos estos en los que todo gira en torno a la Eucaristía. Vivimos de Eucaristía, estamos vivos todavía, ¿no? Pues mientras estemos vivos tenemos que vivir de Eucaristía, y cada vez nos lo ponen más difícil, pero porque hay un plan premeditado, claro, para ir, una vez retirado el vicario, retiramos la Eucaristía. Totalmente. Es que, como dice Juan Pablo II en su catecismo, la Eucaristía, Jesús Eucaristía, es el cielo en la tierra. Es el cielo en la tierra. Entonces, si el cielo en la tierra, que es Jesús Eucaristía, no adoramos ahora que podemos hacer esa práctica, entrenarnos para lo que es la adoración en el cielo, definitiva, en la gloria eterna, pues ya me dirás, un obispo que no favorece ese entrenamiento, que no ayuda a los fieles, que no se parte la cara por ellos y permite que estén las capillas de oración cerradas, me parece dramático y espantoso. Claro, y mientras tengamos misa, que ya va quedando menos, yo personalmente, si algún día no puedo, por obligaciones familiares y laborales, claro, pues no voy. Pero yo, pudiendo, voy todos los días. O
Hay que ir todos los días para pedir, adorar, reparar y agradecer. P-A-R-A, para eso hay que ir a misa. Para terminar con la teología del cielo, decir que no todos en el cielo somos iguales, ni todos en el infierno, ni todos en el purgatorio. Siempre podemos pensar, bueno, el que justo se bautice y muera, como algunos emperadores han hecho, para así asegurarse ir al cielo. Sí van al cielo, pero serán como una hierbecilla. Serán felices, una hierbecilla en el bosque, pero no habrán alcanzado el grado de visión beatífica que un gran árbol, como un Pablo. Tenemos que aspirar a ser un gran árbol, que de sombra y que tenga raíces, y no una hierbecilla. Y eso de que van al cielo, cuidado, si realmente ha habido sinceridad en su corazón, si han pretendido pasarse de listos con Dios y tomarle el pelo a Dios, no irán al cielo tampoco, no se salvarán. Entonces, claro, pues si quieres, Arturo, puedes leer este colofón a las 6 conferencias cuaresmales de Rollo Marín, porque transmiten, se notaba que este hombre hablaba con el corazón, además de que tenía unos conocimientos vastísimos, y pueden leer esta despedida, ¿no?, que nos hace a todos. Sí, pues dice: señores, estamos a tiempo todavía. A través de Radio Nacional de España me están escuchando millares, quizá millones de españoles. El mundo entero quisiera que me escuchara. Porque este tema del cielo, que acabo de resumir brevísimamente, es de los más alentadores, de los más estimulantes para decidirse a vivir cristianamente, cueste lo que cueste. Lo que pierden los pobres pecadores, señores, si alguno después de haber oído esta conferencia resiste a la gracia y se vuelve todavía del lado del mundo, del demonio y de la carne, y llega a condenarse para toda la eternidad, estas palabras que estoy pronunciando en estos momentos resonarán trágicamente en sus oídos en el infierno, y se dirá a sí mismo, en medio de una espantosa desesperación: imbécil de mí, que me lo dijeron a tiempo, pero pudo más aquella mala mujer, pudo más aquel dinero mal adquirido, pudo más aquel odio y aquel rencor. No quise confesarme, morí impenitente, imbécil de mí, que me lo dijeron a tiempo. Podría estar ahora mismo en el cielo, embriagado de una felicidad inenarrable, y ahora estoy condenado para toda la eternidad. Señores, estamos a tiempo todavía. Os hablo en nombre de Cristo. No soy más que un pobre altavoz, un pobre misionero de Cristo. Volveos a Él, que os espera con su infinito amor y misericordia. Cristo os espera con los brazos abiertos. Aunque le hayáis escupido, aunque le hayáis blasfemado, aunque hayáis pisoteado su sangre, hoy, como en la cima del Calvario, nos mira a todos con infinita compasión y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy mismo, si quieres, estarás conmigo en el paraíso. Invocad a María, vuestra dulce madre. Hijo, ahí tienes a tu madre, y vuestra muerte cristiana será para vosotros el término de esta vida de lágrimas y de miseria, y la entrada triunfadora en la ciudad de los bienaventurados, donde seréis felices para siempre, para toda la eternidad. Así sea. Pues sí. Bueno, pues nada, Arturo, hemos terminado. Si quieres decir algo más, y qué mejor momento ahora que va a comenzar la Cuaresma. Pues sí, desde luego. Pues sí, yo lo que quiero decir es que nosotros, los creyentes, porque la fe no es de todos, dice también la palabra de Dios, o también hay muchos católicos que han dimitido de la vida de fe, pero los que tratamos de luchar por tener una fe viva, tenemos que transmitirlo lo mejor que sepamos y podamos, estas verdades que nos has compartido, que son esenciales, son vitales, son decisivas para la eternidad de todos los seres humanos. Todos estamos en este asunto, nadie puede desentenderse de esto. Esto lo dice el propio Rollo Marín en este libro, que os recomiendo que os lo podéis también como complemento, porque habla de todos estos temas. El que quiera seguir profundizando en este tema, ¿dónde quiero pasar mi eternidad?, os lo podéis bajar gratis en internet, en PDF. Ahí hay un párrafo que también es de Rollo Marín,
donde él dice que nadie puede desentenderse de esta aventura o renunciar a esta aventura formidable. Todo ser humano, como tú lo has dicho antes, es para todos. Todos tenemos que pasar por el juicio particular y nadie puede hacerse el loco y decir, bueno, eso a mí no me va ni me viene, ¿no? Pero tú vas a condenarte o vas a salvarte. Y entonces nuestra responsabilidad como creyentes es ayudar a que se salven cuantos más mejor, ¿verdad? Pues sí, y para esta Cuaresma puede ser un buen propósito y apartarse de tanta mundanidad y tanta noticia político-sanitaria, leerse ese libro, Donde quiero pasar mi eternidad, porque yo me lo he leído, es muy ameno, no se hace nada pesado, y se aprende mucho. Uno va tomando nota de testimonios que otros nos han ido dejando y termina de abrir los ojos. Es un libro de esperanza, un libro que ayuda a encarrilarse, porque nos tenemos que encarrilar. ¿Cuántas cuaresmas se nos han pasado sin pena ni gloria? Como decía un sacerdote con gracia, es que hay gente que hasta engorda en cuaresma. Eso ya es el colmo, hombre. No se nos puede pasar así. Sí. Tenemos que llegar a la Semana Santa y a la Pascua para alcanzar el premio, porque si se nos pasa sin pena ni gloria, pues sí, la Pascua llegará, pero nosotros no vamos a ser dignos de alcanzar la bienaventuranza. Tú fíjate como dice San Pablo, ¿cuántos deportistas se ponen tantas privaciones para alcanzar una corona que se marchita? Por ejemplo, el que se prepara para unas Olimpiadas, 4 años sacrificándose, sin salir por la noche con sus amigos, acostándose temprano, levantándose de madrugada, entrenando horas y horas y horas y horas para 4 años para, en el mejor de los casos, una medalla de oro, una medalla de plata, lo que sea. En el mejor de los casos, porque muchos ni siquiera al final alcanzan eso y se sacrifican pues tremendamente. Y nosotros, que queremos alcanzar una gloria eterna, no nos vamos a sacrificar, pues sería un poco absurdo, ¿verdad? Yo recuerdo, a las palabras de la Virgen en Fátima cuando dice a los pastorcitos: orad, haced penitencia, sacrificados, porque hay muchas almas que se condenan, porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellos. Yo creo que ese puede ser siempre el objetivo, ¿no? Colaborar con la Virgen. Sí, hombre, la Virgen es la capitana de los últimos tiempos, asiento de la sabiduría, no ha cesado de aparecerse, de darnos recomendaciones, avisos, y ella está deseando ayudarnos, lo desea vivísimamente, nos lo pone fácil. Tenemos que ser humildes como niños, obedientes. Si esa es la receta, no se trata más de tener un corazón humilde, ser limpio, ser sencillo. Hay grandes teólogos en el infierno, los habrá habido, sí, y ha habido gente muy sencilla, muy sin estudios, pues que ha amado, ha seguido las inspiraciones que el Señor pone con el trabajo propio y personal. O sea, de eso no se va a librar nadie, O sea, el que piense que no le va a costar trabajo, que se olvide, hay que ponerse manos a la obra. Pero al final es que se disfruta. Como no se disfruta y da una sensación de falsa felicidad efímera, es viviendo para el mundo, según la carne, siguiendo las malas inspiraciones del demonio, que se manifiesta como es tan poderoso, tiene ventanas y altavoces por todos lados, y eso al final deja un pozo de vacío y de soledad. El mundo miente mucho, el mundo promete felicidad y facilidad, y esa no es la verdadera felicidad ni facilidad. Lo fácil es hacer las cosas mal, eso es lo fácil, pasar por la puerta ancha, que es lo que ofrece el mundo. Así que tenemos que poner toda nuestra mirada en esta Cuaresma, recogernos como el Señor, en oración, ayuda muchísimo la limosna, la oración, llevamos ya 2000 años de Cuaresma. Mal empezamos ya con el rito cambiado de la ceniza, como no podía ser de otra manera, relacionándolo con el tema transitorio, pasajero que estamos viviendo. Pero bueno, aún así, vamos a centrarnos en la verdadera Iglesia, en la palabra del Señor, y vamos a salir renovados, y vamos a llegar al cielo. El que se condena es porque quiere. Sí. Que no llega al cielo porque no quiere. Salvarse, dice, como enseña el Denzinger, salvarse es don del que salva,
condenarse es merecimiento del que se condena. Yo le quiero pedir a la Virgen que este vídeo, con esta catequesis que nos ha dado Rollo Marín a través de Agustín, pues pueda llegar a muchos, y sobre todo le quiero pedir a la Virgen que este vídeo pueda llegar a algunos que estén muy alejados, muy perdidos, muy desorientados. Ojalá toque sus corazones y se encienda una luz, la gracia de Dios se encienda una luz en sus mentes y les lleve a plantearse con seriedad su destino eterno. Ojalá que así sea. Y a los que ya tenéis o tenemos fe, pues nos ayuda a fortalecernos en ese camino que queremos seguir a Cristo hasta el final. Que así sea, ¿no? Que así sea. Pues nada, muchas gracias, Arturo. Una santa Cuaresma que sepamos vivir de manera verdaderamente católica, lo que significa la Cuaresma. Además, en este año, como mira, no hay mal que por bien no venga, no hemos tenido el carnaval, hasta que a veces se mete ya hasta 10 días en la Cuaresma. Nadie podrá decir que sigue todavía de borrachera. Así que es un momento pues muy indicado para convertirnos, que lo hemos oído 1000 veces, convertirnos. Y ya cada vez se dice menos en el rito de la imposición de ceniza, pero acuérdate que del polvo vienes y en polvo te has de convertir. Pues sí, hay que acordarse que al final hasta el más fuerte, la más guapa, el más famoso, pues nada, será polvo. Bueno, que trate de tener cuerpo incorrupto será señal de que es santo, pero en cualquier caso, esta vida terrena se acaba. Hay alguno muy pesimista, que tampoco se trata de eso, que dice, la vida es una mala noche en una mala posada. Es una visión pesimista, pero no deja de tener su razón. Si esto es pasajero, hay que mirar más allá. Bueno, eso lo decía Santa Teresa, ¿verdad? Lo de la vida es una mala noche, una mala posada, pero claro, hay que interpretarlo en todo su contexto. En todo su contexto. Es que es así. También decía, ahora entiendo, Señor, por qué tienes tan pocos amigos. Claro, porque el Señor a sus amigos no es que los trate mal, es que los pone a prueba, y como necesita colaboradores, pues si Jesús terminó en la cruz, un amigo suyo, pues es posible que termine en la cruz también, obviamente, claro. Claro, es que un cristianismo sin cruz es como un bocadillo de jamón sin jamón. Bueno, es bocadillo. En fin. Bueno, pues nada, te damos gracias, Señor, por este rato que nos has concedido. Como todo lo que nos concedes es gracias, Señor. La vida, pues, es la oportunidad que nos das para que nos abramos a tu gracia, así que bendito sea, Señor. Vamos a terminar con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bueno, Agustín, pues muchas gracias, y esperamos la siguiente charla, catequesis, que si nos quieres adelantar de qué es, o prefieres dejarlo a la sorpresa. Sí, podemos adelantarla. Si Dios quiere, hablaremos sobre el liberalismo, el modernismo y un poquito del comunismo, aunque poco, porque no merece la pena tampoco dedicarle mucho tiempo. Pues la haremos sobre esas 3 ranas que decía Leonardo Castellani: comunismo, liberalismo y modernismo. Estupendo. Pero ¿quién podrá describir, señores, lo que experimentaremos cuando nos encontremos en presencia de nuestro Señor Jesucristo? Cuando veamos cara a cara al Redentor del mundo, con los 5 luceros de sus llagas en sus manos, en sus pies y en su divino corazón. Cuando caigamos de rodillas a sus pies, y cuando Él nos incorpore para darnos su abrazo de buen pastor, y nos diga con inefable dulzura: pobre ovejita mía, cuántas veces te extraviaste fuera del redil de tu pastor, alucinada por el mundo, el demonio y la carne.